Continuamos desarrollando el mercado de competencia perfecta. En el video anterior vimos que en el corto plazo los equilibrios de la empresa y del mercado no requieren un análisis por separado. Pero en el largo plazo las cosas son diferentes. Se facilita mucho la comprensión de los temas si se separa el equilibrio de la empresa y el equilibrio del mercado. Por esta razón, en este video vamos a ver el equilibrio de la empresa y vamos a reservar el próximo para el equilibrio de mercado. Comencemos presentando el tema. Lo que hemos visto hasta ahora es el equilibrio en el corto plazo, donde, como solo permitimos que varíe L, el beneficio que maximizamos está dado por esta ecuación. Ahora vamos a permitir que ambos factores varíen. Por eso, la ecuación de beneficio cambia y pasa a ser esta. La diferencia es que ahora lo que importan son los costos de largo plazo. Como el capital es variable, vamos a tener que analizar dos tipos de ajustes. El primero es que las empresas ajustan su tamaño de planta. Este es el tema que vamos a desarrollar en este video. Aclaremos que cuando se habla de tamaño de planta, se está hablando de capacidad de producción. El otro ajuste se relaciona con el ingreso y salidas de empresas del mercado. Este es el tema que reservamos para el próximo video. Pasemos entonces al tema que nos va a ocupar hoy, que es la optimización del tamaño de planta. Este señor está observando que en la realidad hay empresas grandes que disponen de una gran capacidad de producción y otras más pequeñas que pueden producir menos, y entonces se hace una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, dado que estamos desarrollando la teoría de la empresa. ¿Cómo incorporar el tamaño de planta a nuestra teoría? Para contestarle, observemos cómo se procede en la práctica empresaria cuando se crea una empresa y se pone a producir. Como decimos aquí, para crear una empresa y ponerla a trabajar hay que hacer dos cosas. Primero, crear una estructura y después hacerla funcionar. Crear una estructura es tomar decisiones en relación con factores de producción tales como inmuebles, maquinarias, instalaciones, que son los que nosotros agrupamos bajo la denominación de capital. Hacerla funcionar es tomar decisiones en relación con factores de producción tales como trabajo, materias primas, materiales, que son los que nosotros agrupamos bajo la denominación de trabajo, de L. Lo que acabamos de decir nos muestra que la estructuración de nuestra teoría con K y L es razonable a la luz de la práctica empresaria. Pero con esto no le contestamos a este señor. Para hacerlo tenemos que avanzar un poquito más y preguntarnos, ¿cómo se ordena la toma de todas estas decisiones? La receta se suele sintetizar en esta expresión. Se planifica en el largo plazo y se opera en el corto plazo. Lo que esta expresión en realidad quiere decir es lo siguiente. En el largo plazo se decide la estructura, esta que sería la primera de las grandes decisiones, lo que va a terminar definiendo el tamaño de planta, es decir, la capacidad fijando K. En el corto plazo se usa la estructura que se ha creado, lo que permite producir tomando decisiones sobre este conjunto de factores que nosotros sintetizamos con L. Ahora podemos entender por qué en la diapositiva anterior decíamos que al permitir que varíe K aparecía el problema del tamaño de planta. Y también le estamos contestando a este señor de cómo incorporar el tamaño de planta a nuestra teoría. Pero claro, ahora aparece este otro señor
que bastante impactado por lo que hemos dicho, se pregunta, ¿cómo fijar K y decidir la capacidad? Su asombro es entendible. Lo que en realidad pasa es que la capacidad se mide en unidades producidas. Todos debemos haber escuchado alguna vez decir, esta empresa es grande porque puede producir 100.000 unidades al mes, o que esta otra empresa es pequeña porque solo puede producir 10.000 unidades al mes. Lo que estamos haciendo nosotros es cambiarle de variable. Para que no se sienta tan mal, vamos a decirle que nuestro siguiente paso es definir la capacidad en función de Q de forma consistente con todo lo que estamos diciendo aquí. Y ese es el trabajo que hacemos ahora. Vamos a ver ahora cómo hacemos para definir la capacidad de la forma usual, es decir, en cantidades que la empresa puede producir. Y empezamos con una advertencia. No es posible definirlo solo haciendo referencia a la cantidad de producción a obtener, sino que también hay que relacionarlo con el concepto de costos unitarios. Como vamos a tener que relacionarlo con los costos unitarios, hemos agregado el gráfico con las curvas de costos medios, que son los costos unitarios. Pero antes de entrar en el tema, aclaremos por qué se dice que el tamaño de planta o capacidad no puede definirse solo haciendo referencia a la cantidad que puede producirse. Esto es así porque decir simplemente, por ejemplo, que la capacidad de producción es 100.000 unidades al mes es ambiguo, ya que siempre va a ser posible producir un poco más si estamos dispuestos a permitir que los costos aumenten. Esto es precisamente lo que muestra este gráfico, que a distintos costos es posible producir distintas cantidades. Hecha esta aclaración, ahora sí vamos al tema, con la pregunta que se hace este señor. ¿Qué costos mirar? La duda aparece porque aquí tenemos las curvas de costos medios de corto plazo y de largo plazo. La respuesta es que los costos que debemos mirar son los costos de corto plazo. En la curva de costos de largo plazo están todas las posibles capacidades, mientras que la curva de costo de corto plazo surge de decidir la cantidad de capital, por lo tanto define un tamaño de planta concreto. Esto es perfectamente consistente con lo que habíamos dicho en la transparencia anterior. Cuando se decide la cantidad de capital, que es una decisión que se toma en el largo plazo para crear la estructura que va a permitir la producción, se define el tamaño de planta. Pero claro, en esta curva de costo medio de corto plazo hay muchas cantidades que pueden producirse a diferentes costos. Esto lleva a este señor, que parece estar muy interesado en el tema, a volver a preguntar, ¿cuál Q mide la capacidad? Es decir, ¿cuáles de todas las Q que se relacionan con los costos que mide esta curva debemos elegir como representativa de la capacidad de producción que tiene la estructura cuando K es igual a K sub 0? La opción más tentadora es Q sub 1, es decir, que la capacidad queda determinada por el nivel de producción que genera el mínimo costo de la curva de costo medio que define la capacidad. Si fuera así, podríamos decir que si decidimos que K es igual a K sub 0, la capacidad va a ser Q sub 1. ¿Es correcta esta elección? No, porque el costo medio sub 0, que es el mínimo de corto plazo cuando K es igual a K sub 0, no es el mínimo costo de producir Q sub 1. El mínimo costo va a ser costo medio sub 1, que podrá alcanzarse si se aumenta la cantidad de capital y se pasa a una nueva planta utilizando una cantidad de capital igual a K sub 1.
Debido a esta falla, la cantidad de producción que define el tamaño de planta es aquella que se determina con el punto de tangencia entre el costo medio de corto plazo y el costo medio de largo plazo. Entonces, si K es igual a K sub 0, diremos que el tamaño de planta es Q sub 0. Y Q sub 1 queda reservado para definir el tamaño de planta si la cantidad de capital es K sub 1. En definitiva, con lo visto en esta diapositiva, hemos mostrado cómo, al fijar K, se decide el tamaño de planta y que esa decisión puede relacionarse con la capacidad de producción medida en Q, como usualmente se hace. Para terminar con esto, recordemos lo siguiente. Como la capacidad se genera decidiendo la cantidad de capital, cada curva de costo medio de corto plazo va a definir un tamaño de planta distinto. Al cambiar de curva de costo medio de corto plazo, lo que se hace es cambiar el tamaño de planta. Y segundo, el tamaño de planta lo mide aquel nivel de producción que hace que los costos medios de corto y largo plazo sean iguales, es decir, sean tangentes, porque no genera incentivos para cambiar dicho tamaño de planta. Si hubiéramos elegido el valor Q sub 1, que es el mínimo de costo medio de corto plazo para definir el tamaño de planta que se crea con la cantidad de capital K igual a K sub 0, esto que decimos aquí no se cumple, porque a este nivel de producción, con este tamaño de planta, sí existen incentivos para cambiarlo. Ahora que ya sabemos cómo se mide y se puede hacer para cambiar el tamaño de planta, veamos cómo hace la empresa para ajustar K y elegir el tamaño de planta óptimo. La clave para entender esto es lo que aquí se dice. Vamos a comprobarlo gráficamente, por eso incorporamos este gráfico. Aquí tenemos la empresa que en el pasado ha decidido construir una planta con capacidad igual a Q sub 0, utilizando una cantidad de capital igual a K sub 0. Dada esta decisión de largo plazo, ahora tiene que decidir, situándose en el corto plazo, la cantidad que puede producir y vender. Recordemos que estamos en competencia perfecta, así que la empresa va a poder vender todo lo que produzca al precio de mercado. Para reflejar esto, agregamos la demanda que enfrenta la empresa, que también es la curva de ingreso marginal a la altura del precio. Por lo que se representa en el gráfico, la empresa podría producir y vender mucho más, pero la decisión de planificación que tomó en el pasado, fijando la cantidad de capital en K sub 0 y determinando que el tamaño de planta sea Q sub 0, la limita. Ella solo puede producir y vender la cantidad Q sub 0 asterisco. Obsérvese que si la empresa quiere producir más con la planta que tiene, los costos se lo prohíben. En todos los puntos a la derecha de Q sub 0 asterisco, el costo marginal de corto plazo es mayor que el ingreso marginal. Que se verifique esto significa que producir una unidad adicional, lo que muestra el costo marginal, es más caro de lo que puede obtenerse con su venta, que es el precio o el ingreso marginal. Por lo tanto, en Q sub 0 asterisco, la empresa maximiza beneficios en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Si la empresa decidiera aumentar la cantidad producida variando K, entonces el costo que le genera producir una unidad adicional sería el siguiente. Como el costo marginal de largo plazo de producir la cantidad Q sub 0 asterisco está a esta altura, este segmento naranja lo que está mostrando es que el costo marginal de incrementar la producción permitiendo que varíe el capital es inferior al ingreso marginal. Y esto lleva a la empresa
a volverse a ubicar en una situación de planificación, es decir, ubicarse en una situación de largo plazo para aumentar K y así aumentar la cantidad producida. La pregunta es ahora, ¿y cuándo se detendrá el proceso de aumentar K? La respuesta es cuando se alcance el valor K igual a K sub 1, que va a permitir construir una planta representada por esta curva de costo medio de corto plazo. En este caso, el tamaño de planta va a ser Q sub 1 asterisco, porque aquí el costo medio de corto plazo es igual al costo medio de largo plazo. También Q sub 1 asterisco va a ser la cantidad que produce, porque para Q sub 1 asterisco el costo marginal de corto plazo es igual al ingreso marginal. Además, en este nivel de producción también se maximiza beneficio a largo plazo, ya que el precio es igual al costo marginal de largo plazo. El valor Q sub 1 asterisco definirá el tamaño de planta óptimo. Para completar este razonamiento, digamos lo siguiente. Cuando la empresa logra el tamaño óptimo de planta, la cantidad que vende la produce al mínimo costo unitario que la tecnología le permite producir. En este caso, ese costo va a ser costo medio que señalamos aquí. Y no existe ninguna posibilidad que la empresa pueda producir la cantidad Q sub 1 asterisco a un menor costo que el que aquí representamos. Y segundo, como la maximización de beneficios a largo plazo es más general e incluye la optimización de la cantidad producida, también observamos que en Q sub 1 asterisco se verifica que el precio, que es el ingreso marginal, es igual al costo marginal de largo plazo y también al marginal de corto plazo, como se observa en este punto. Esto último nos va a facilitar nuestros análisis futuros, porque vamos a poder utilizar solo las curvas de costos de largo plazo para poder determinar de manera conjunta no solo el tamaño de planta óptimo, sino también la cantidad que la empresa produce, que como sabemos son dos decisiones diferentes. Pero antes de terminar con este tema, es necesario que aclaremos que esto último es solo posible porque se dan dos cosas. Primero, estamos usando una función de producción simplificada o paramétrica, como le gusta decir a los economistas, donde existen infinitas posibilidades para combinar trabajo y capital. En el mundo real no existen infinitas posibilidades de tamaño de planta. En segundo lugar, estamos en el modelo de competencia perfecta, donde no hay problemas de demanda. Es decir, las empresas simplemente venden todo lo que producen al precio de mercado. Que confluyan estas dos cuestiones es lo que nos permite a nosotros ignorar las curvas de costos de corto plazo y solamente para nuestros análisis futuros utilizar las curvas de costos de largo plazo para determinar en forma conjunta no solo el tamaño de planta, sino la cantidad que produce la empresa, que va a ser la misma, como se observa en Q sub 1 asterisco. Lo último que nos queda por ver es la curva de oferta y el punto de cierre en el largo plazo. Lo que aquí tenemos son las curvas de costos relevantes para que la empresa pueda tomar las dos decisiones que en el largo plazo van a determinar la máxima cantidad que va a estar dispuesta a ofrecer a cada precio, lo cual nos va a permitir encontrar la curva de oferta de la empresa a largo plazo. Estas dos decisiones son fijar el tamaño de planta óptimo igualando el precio con el costo marginal de largo plazo y segundo, determinar la cantidad a ofrecer igualando el precio con el costo marginal de corto plazo. Como ambas decisiones determinan el mismo valor de Q, como vimos en la diapositiva anterior,
No necesitamos las curvas de costos de corto plazo. También aquí incorporamos una tabla de oferta donde vamos a anotar las decisiones que se tomen para facilitar al final las conclusiones. Para obtener la oferta de la empresa de largo plazo, razonamos de una forma muy parecida a la utilizada para obtener la misma curva de oferta, pero en el corto plazo. Comenzamos suponiendo que el precio de mercado sea precio competitivo supra cero, así que lo marcamos en el gráfico y después bajamos a la tabla y también lo agregamos. Volvemos al gráfico y marcamos el ingreso marginal que se corresponde con dicho precio. Esto nos permite verificar que en el valor Q sub 0 el precio es igual al costo marginal de largo plazo. Por lo que vimos en la diapositiva anterior, sabemos que aquí la empresa está en el tamaño de planta óptimo y también produce la cantidad óptima. Por esta razón, Q va a ser la máxima cantidad que la empresa va a estar dispuesta a ofrecer al precio competitivo supra cero. Así que lo incluimos en la tabla de oferta. Supongamos ahora que el precio baja al valor precio competitivo supra 1 como marcamos en el gráfico. Así que bajamos a la tabla y lo agregamos. Volvemos al gráfico y agregamos la línea de ingreso marginal, que se corresponde con este nuevo precio. Seleccionamos ahora el nivel de producción que iguala el costo marginal de largo plazo con el nuevo precio. Por lo que vimos en la diapositiva anterior, sabemos que Q1 es el tamaño de planta óptimo y también sabemos que Q1 es la cantidad de producción óptima. Por lo tanto, este valor Q1 va a ser la máxima cantidad que la empresa va a estar dispuesta a ofrecer al precio competitivo supra 1. Así que lo agregamos a la tabla de oferta. Volvemos al gráfico y supongamos que ahora el precio baja al valor precio competitivo supra 2. Así que lo marcamos aquí en el gráfico, volvemos a la tabla y lo agregamos. Volvemos al gráfico y graficamos la línea de ingreso marginal. Al hacerlo, observamos que la curva de costo medio queda totalmente por encima. Esto nos está indicando que como el beneficio total es el producto de la diferencia entre el precio y el costo medio de largo plazo multiplicado por Q, y lo que observamos significa que el costo medio de largo plazo es mayor que el precio, lo que podemos concluir entonces es que la empresa ahora al precio competitivo supra 2 va a perder cualquiera sea el valor de Q que elija. Entonces, como en el largo plazo todos los factores son variables y no hay costos fijos que recuperar, en esta situación la empresa decide desmontar su estructura y no producir nada. Por eso venimos a la tabla y agregamos 0. Si ahora volvemos al gráfico y nos preguntamos cómo detectar esta situación, no es difícil darse cuenta que el punto clave es el siguiente. Por esta razón, a este punto lo llamamos punto de cierre en el largo plazo. Finalmente, si ahora nos preguntamos, ¿qué pasará si el precio no baja tanto como para que la línea de ingreso marginal quede por debajo del costo medio de largo plazo? Tampoco es difícil concluir que la empresa ofrecerá una cantidad positiva como Q sub 0 y Q sub 1 que se observan en esta tabla de oferta, y estas cantidades se pueden obtener gráficamente gracias a la curva de costo marginal de largo plazo. Por esa razón la destacamos y concluimos que la curva de oferta de la empresa en el largo plazo es la curva de costo marginal
desde el punto de cierre hacia arriba. Con esto damos por concluidos los temas relacionados con el equilibrio de la empresa en el largo plazo y en el próximo video vamos a analizar el equilibrio de mercado.